Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que ha estado generando muchísima expectativa y, seamos honestos, un montón de suspiros por ahí. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a las redes sociales en ebullición, un tema que ha alimentado innumerables conversaciones, debates y hasta teorías conspirativas entre los fans más dedicados. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que conquistaron corazones con su química innegable y que para muchos representaron la pareja perfecta, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta que todos se hacen, la que ha desatado innumerables especulaciones y teorías, es ¿cuándo se casaron Can Yaman y Demet Özdemir? Esa fecha secreta, si es que existe, es lo que vamos a intentar revelar hoy. Prepárense porque vamos a bucear profundo en los rumores, las pistas, las declaraciones, las ausencias y lo que realmente se sabe sobre su relación y un posible enlace matrimonial que ha mantenido a medio mundo en vilo. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta historia que promete ser tan intrigante como apasionante, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y sorpresas del mundo del espectáculo que, créanme, no dejarán a nadie indiferente. Vamos a empezar. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿quién no recuerda la magia que desplegaron en Erkenzicus? Su romance en pantalla era tan creíble, tan apasionado, tan lleno de esa electricidad que solo surge cuando dos personas están en perfecta sintonía, que traspasó la ficción y se instaló directamente en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Cada escena, cada mirada, cada roce, era analizado con lupa por una audiencia que se enamoró perdidamente de Sanem y Can. Y es que su conexión era palpable, esa chispa que se enciende entre dos personas cuando todo fluye de manera natural, cuando las palabras sobran y la comunicación se da a través de gestos y emociones. Los rumores de que su relación iba más allá de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por una química que parecía demasiado real para ser solo actuación. Las miradas cómplices en las entrevistas, donde sus ojos se buscaban de forma casi inconsciente, los me gusta estratégicos en redes sociales, que parecían mensajes codificados para sus seguidores más avispados, las apariciones públicas juntos que parecían un poco más que una simple amistad, a menudo capturadas por la omnipresente lente de los paparazzi. Todo alimentaba la fantasía de los seguidores. Era la pareja perfecta, la que muchos deseaban ver consolidada en la vida real, un reflejo de las historias de amor que tanto disfrutan en la ficción. Los paparazzi, como era de esperar, hicieron su agosto con esta pareja tan mediática, y los tabloides turcos e internacionales se llenaron de titulares sobre su supuesta relación. Cada paseo por la calle, cada cena compartida en restaurantes discretos, cada comentario ambiguo en redes sociales, era analizado al detalle, buscando la más mínima pista que confirmara lo que tantos anhelaban. Y en medio de toda esta vorágine mediática, la idea de una boda se convirtió en un tema recurrente, casi una obsesión para parte del fandom. Estaban planeando casarse. Ya lo habían hecho en secreto para evitar el alboroto mediático. La verdad es que si bien hubo momentos en los que pareció que su amor estaba en su punto álgido, que las señales apuntaban hacia un futuro juntos, la realidad, como suele suceder en estos casos, fue un poco más compleja y para algunos, quizás decepcionante. Recordemos que Erkenzicus llegó a su fin, y aunque la química entre Can y Demet seguía ahí, palpable en cada despedida de los personajes, las señales de una relación oficial y consolidada en la vida real se volvieron más tenues. Surgieron nuevas oportunidades laborales para ambos, proyectos que los llevaron por caminos diferentes. Can Yaman, con una proyección internacional cada vez mayor, se mudó a Italia, donde su carrera despegó de forma espectacular, participando en series y películas de gran repercusión. Por su parte, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series que la consagraron aún más en su país natal. La distancia física, las agendas apretadas y los exigentes proyectos profesionales a menudo ponen a prueba hasta las relaciones más sólidas, y este fue, quizás, uno de los factores que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación. Sin embargo, a pesar de las demostraciones públicas de que sus vidas tomaban rumbos distintos, la marea de rumores sobre una boda secreta no cesó. En ocasiones, a raíz de publicaciones de amigos en común que compartían momentos aparentemente inocuos o comentarios ambiguos que podían interpretarse de múltiples maneras, la gente volvía a especular con renovada intensidad.
Seguro que se casaron y no nos enteramos, se leía en los comentarios de las redes sociales, donde la esperanza de un felices para siempre era difícil de erradicar. Era como si la ilusión de que esta pareja tan querida se uniera para siempre fuera más fuerte que cualquier indicio de lo contrario, más poderosa que la propia realidad. La idea de una boda secreta se convirtió en una especie de refugio para aquellos que no querían aceptar el final de su historia romántica. Ahora, ¿qué pasó realmente? Si bien ambos actores, como es habitual en el mundo del espectáculo, mantuvieron una actitud generalmente reservada sobre su relación privada, tratando de proteger su intimidad de la voraz curiosidad mediática, a través de las pocas declaraciones que hicieron, de los comentarios de personas cercanas y de las informaciones filtradas por medios especializados, se pudo vislumbrar que su relación tuvo sus altos y sus bajos, sus momentos de gran felicidad y también sus dificultades. Hubo rumores de rupturas, de distanciamientos, e incluso de reconciliaciones, de esas que alimentan el drama y la especulación mediática, generando más y más titulares. Y en medio de todo este vaivén de informaciones y conjeturas, la pregunta de la boda volvía a surgir una y otra vez, como un fantasma persistente. La verdad es que hasta donde se ha podido confirmar de manera fehaciente, y según lo que ambos han comunicado de forma pública o a través de sus representantes, nunca hubo una boda oficial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es decir, no existe una fecha secreta de boda porque, sencillamente, no se casaron. Si bien hubo un romance, una conexión profunda y una admiración mutua muy evidente durante el rodaje de Erkenzicus y posteriormente, y su relación fue objeto de gran atención y especulación, su amor no llegó al altar. El idilio, por intenso y real que haya sido, se quedó en una etapa anterior al matrimonio. Esto no quita mérito a la intensidad de lo que vivieron. Es importante recordar que el público, al verlos juntos en pantalla, proyecta sus propios deseos y expectativas. Queríamos que esa magia de Erkenzicus se hiciera realidad, que la pareja perfecta que formaban en la ficción encontrara su felices para siempre en la vida real. Y cuando eso no ocurre, cuando la realidad diverge de nuestras fantasías, a veces se tiende a buscar explicaciones alternativas, a aferrarse a teorías que mantengan viva la ilusión, como la de una boda secreta que mantuviera la magia intacta y protegida del escrutinio público. Es fácil dejarse llevar por la corriente de los rumores, especialmente cuando se trata de figuras tan carismáticas y queridas, cuyo carisma trasciende la pantalla. Las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para la especulación, donde una noticia, por pequeña que sea, puede magnificarse hasta convertirse en un gran titular, adoptando proporciones épicas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la fantasía de una boda secreta se convirtió en una especie de leyenda urbana dentro del fandom, un relato que se repetía y se reinventaba constantemente, alimentado por la imaginación colectiva. Pero volviendo a la realidad, cuando hablamos de la fecha secreta revelada, debemos ser claros y transparentes, esa fecha no existe porque el evento en sí, la boda, no tuvo lugar. Ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, y aunque siempre habrá un lugar especial para ellos en el corazón de muchos fans por la inolvidable pareja que formaron en Erkenzicus, la boda nunca fue un hecho. La ilusión de un matrimonio secreto se disipa ante la ausencia de pruebas y la confirmación de sus propias trayectorias individuales. Quizás el atractivo de esta fecha secreta radica en la propia naturaleza del misterio y en el deseo humano de creer en historias románticas perfectas, en finales de cuento de hadas que nos reconfortan y nos hacen soñar. La idea de una boda privada, lejos de los flashes de los paparazzi y del escrutinio público, tiene un aire de exclusividad y de intimidad que seduce, que apela a nuestra fascinación por lo oculto y lo especial. Pero en este caso particular, el misterio se resuelve con una respuesta sencilla y directa: no hubo boda secreta. La realidad, aunque menos espectacular para algunos, es la ausencia de dicho evento. Lo que sí es innegable y debemos recalcar con énfasis, es el impacto que tuvieron como pareja en pantalla. Su conexión era tan auténtica, tan creíble, que es completamente normal que la gente deseara que esa magia se prolongara en sus vidas reales. Las entrevistas en las que se dedicaban palabras de admiración mutua, las fotografías compartidas que parecían confirmar un vínculo especial y profundo, todo ello contribuía a crear esa narrativa de amor verdadero que tanto anhelamos ver en el mundo del espectáculo. Y cuando las cosas terminan, como suele suceder en la vida, es natural que los fans busquen consuelo en teorías alternativas, en la posibilidad de que quizás algo más grande y secreto estaba sucediendo, como una boda que se mantuvo en secreto para proteger su privacidad o para dar un paso importante en su relación sin la presión mediática. Sin embargo, es crucial separar la ficción de la realidad, por muy atractiva que sea la primera.
Erkenci-Kus fue un proyecto maravilloso que nos regaló momentos inolvidables y nos permitió ver el talento y la química de dos grandes actores. La conexión entre Can y Demet fue uno de sus pilares fundamentales, un ingrediente esencial para el éxito arrollador de la serie. Su relación en la vida real, aunque intensa y real en su momento, no culminó en un matrimonio. Ambos han seguido adelante construyendo sus propias carreras y sus propias vidas, y eso es lo más importante y lo que debemos valorar. El fin de una relación no significa el fin de sus carreras ni de su legado artístico. Así que, para responder directamente y sin rodeos a la pregunta que nos trajo hasta aquí, la pregunta que ha mantenido en vilo a tantos seguidores, ¿cuándo se casaron Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente para los románticos empedernidos y los soñadores empedernidos, es que asterisco nunca se casaron. No hay una fecha secreta por revelar porque el evento en sí, la boda, nunca ocurrió. Lo que sí existió fue un romance apasionado que cautivó a millones de espectadores y que siempre será recordado con cariño y admiración por el impacto que tuvo en la pantalla. Entiendo perfectamente que esta noticia pueda generar cierta decepción en quienes esperaban un final de cuento de hadas, una culminación romántica a la altura de la química que demostraron en Erkenci-Kus. Pero la vida real, a menudo, es más compleja, menos predecible y a veces, menos cinematográfica que nuestras fantasías. Y eso no le quita valor a lo que vivieron juntos ni al impacto que tuvieron en la audiencia. Su legado como pareja ficticia es imborrable. Espero que esta explicación haya sido clara, detallada y haya resuelto sus dudas de una vez por todas. A veces la verdad es más sencilla de lo que imaginamos, aunque no sea la que más nos gustaría escuchar. El encanto de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja ficticia seguirá vivo en nuestros corazones y en los capítulos de Erkenci-Kus, recordándonos la magia de su conexión en pantalla. Su historia, más allá de la ficción, nos enseña que no todas las grandes conexiones llegan a un punto final de ese tipo, y que eso no les resta importancia ni belleza. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desvelar el misterio que rodeaba a la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir, explorando los rumores, las especulaciones y la realidad detrás de esta historia que ha cautivado a tantos. La conclusión, basada en la información disponible y en lo comunicado por los propios implicados, es que esta boda nunca tuvo lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a este vídeo, un vídeo que espero les haya resultado informativo y esclarecedor. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que pudo haber existido alguna otra posibilidad que se nos escape? ¿Qué opinan de la forma en que la prensa y las redes sociales construyen narrativas alrededor de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, desentrañando misterios del espectáculo, analizando relaciones de famosos y manteniéndolos al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activar la campanita es la mejor manera de no perderse nada de lo que publicamos. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.